Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y este es el segundo video de esta serie sobre... Hoy vamos a hablar sobre un libro que pertenece al mundo de la dramaturgia y como ya probablemente lo vieron en el book haul anterior, el único book haul que hay en este canal, me refiero a El marinero de Fernando Pessoa. Esta edición está a cargo de Tragaluz Ediciones o Tragaluz Editores y es una obra brevísima que en realidad solo abarca 40 páginas por mucho. En este libro se incluye también la traducción al inglés y al francés y los manuscritos originales, los manuscritos por aquí se ven, que demuestran que Fernando Pessoa estuvo a lo largo de muchísimos años corrigiendo su obra. Al parecer esta era una característica del autor, era una obsesión por corregirlo todo y parecía que nunca terminaba las cosas. Pero esta tiene como peculiaridad que sí fue la única obra teatral terminada y la primera porque la publicó o la escribió cuando tenía 25 años, en 1913, pero no fue hasta 2 años después que se vio publicada. Se llevó 2 días en hacerla, pero estuvo a lo largo de 20 años trabajando. Al principio no tuvo la aceptación que todo autor se espera al terminar una obra y mandarla para que la publiquen. Entonces esto parece estar relacionado con que esta obra fue denominada como teatro estático en un cuadro, al menos así le llamó Pessoa. Y es que hay una pequeña contradicción porque el teatro supuestamente se compone por la acción y si no hay acción no puede haber teatro, al menos esto lo decían los conservadores, ¿no? Pero Fernando Pessoa defendía que sí podía haber acción, bueno, sí podía haber teatro sin acción, que la representación podía consistir en la revelación de los personajes, en la tensión entre los personajes, y es por eso que defendía su obra como un teatro, pero además cae en el límite entre lo teatral y lo poético, es decir, podría parecer poesía, podría parecer teatro y como que no está claro en ninguno de los dos o no embona en ninguno de los dos géneros. Pero estamos hablando de 1915, ahora estamos en el 2016 y las cosas han cambiado mucho. Ahora podemos verlo claramente como un teatro que tiene esos tintes poéticos que representan a Pessoa. Muchos seguramente conocemos o conocimos a la obra de Pessoa por sus poesías. Y por eso considero que El marinero es una obra importante en su trayectoria, aunque tal vez no fue la más brillante porque posteriormente se vio opacada, pero este libro justamente intenta rescatar esta obra del olvido o de la indiferencia, ¿no? Ahora, más que desaprobación, puede haber indiferencia por parte del público, porque además tiene un lenguaje súper ambiguo, es muy subjetivo todo lo que tiene la obra. Se podría decir que hasta simbolista. Todo se desarrolla en un castillo, en una habitación circular que únicamente es interrumpida por una ventana, es un ventanal largo y delgado por donde se ven los montes y se ve un poquito de mar. Adentro están los personajes de la historia, que consisten en 3 doncellas que están velando a otra doncella evidentemente muerta. Y estas 3 doncellas están entre sí entablando un diálogo que en realidad no nos lleva a muchos lados, solo a sus pasados, solo a sus sueños, a sus frustraciones, y es una eterna añoranza hacia lo que no pudo ser, hacia lo que no podrá ser. Es bastante existencial, diría yo, y tiene un corte muy filosófico y hasta metafísico. Y el marinero, que es quien le da el título a la historia, irónicamente solo aparece casi al final en unos pequeños fragmentos porque el marinero pertenece a un sueño de una de las doncellas y el marinero solamente es como evocado en ese diálogo. Verán que los diálogos se vuelven siempre ambiguos, siempre tienen como una doble connotación, no tienen ni pies ni cabeza, no hay un desarrollo, no hay un desenlace,
todo se queda tal cual como empieza. Y esto no es algo malo, esto es algo intencional que Fernando Pessoa planeó desde que estaba haciendo la obra. Bueno, además de tocar estos temas sobre la muerte, el tiempo, nos da a entender que las tres hermanas están en un estado de vacío, de tristeza, de nostalgia, que parece que no puede irse. Pero ¿qué pasa? Que las doncellas de repente se sienten estar en un sueño, se sienten como en un halo de incertidumbre, pareciera una especie de limbo. Podría decirse que tiene tintes de horror, pero un horror más psicológico. Hay un constante miedo por el día, porque va a llegar el día. Cabe decir que es de noche en esta escena. Y el día es esa cosa que se sabe que tiene implícito un final, de que no lo sabemos, pero las hermanas temen porque el día llegue, y una de ellas, la tercera hermana, menciona que el día siempre llega de la misma manera, siempre, siempre, siempre. Esto me hace recordar que el personaje de la doncella muerta apenas y se es tocado, o sea, no hay una atención en el personaje, pero curiosamente siempre está presente, y eso lo sabemos. Y es como en la vida real. Yo desde mucho antes creía o he pensado que la muerte o el tiempo, esta conciencia sobre la muerte, es eso que nos hace llegar a nuestros objetivos, es eso que nos hace apresurarnos a lograr algo, a dirigirnos a un punto en el tiempo, en el espacio, porque si no hubiera muerte quizá no haríamos nada y estaríamos vegetando por ahí. Entonces es algo curioso porque algunos de repente nos angustiamos por qué será, si podremos hacer lo que queremos en la vida, si podremos dejar una pequeña huella en el mundo, si sirve nuestra existencia de algo, ¿no? U otros simplemente se ponen a hacer las cosas y se motivan porque saben que pues tienen que aprovechar el tiempo. Y bueno, me recuerda esta escena o esta obra, me recuerda a ese pensamiento constante, porque es como si la muerte todo el tiempo estuviera presente a un lado de nosotros y nos dijera: hey, en cualquier momento llegará tu día. Y es como, ok, o sea, el día, es cierto. Y probablemente es ese día del que las hermanas están hablando. Pero yo no quiero decir más porque me gustaría que leyeran la obra. Me parece que puede estar en internet. No sé si esté tal cual la traducción, pero creo que es importante leerla, sobre todo porque es bueno conocer lo que hacen los autores fuera de ese espacio común, como Pessoa en la poesía. Es bueno conocer otra perspectiva y a la vez saber al final que sigue preservando este matiz tan característico de Pessoa. Creo que es una obra para leerse no solo una vez, sino varias. No lo lean con la expectativa de llegar a una resolución. No les estaré spoileando nada cuando les diga que para mí una de las múltiples interpretaciones que podría tener es que esa habitación circular puede ser como si fuera un reloj, una representación del tiempo. Las hermanas podrían ser una misma voz, porque desde el inicio, cuando leemos la historia, nos cuesta distinguir entre los diálogos quién es quién. Después de leerlo quedo con esta extrañeza de pensar si son las hermanas en realidad una misma, si son un fantasma de la doncella muerta que está viéndose en diferentes etapas de su vida. No se sabe tampoco si entonces estas doncellas en verdad son como las tres caras del tiempo en este reloj circular. No se sabe si ellas están soñando simplemente, si todas son una misma, o si, a diferencia del marinero que estaba soñando en el sueño de una doncella con una patria ideal, quizá ellas son las que están siendo soñadas por el marinero. Fernando Pessoa se considera un poeta dramático, se define a sí mismo como
alguien que tiene la exaltación íntima del poeta y a la vez la despersonalización del dramaturgo. Y obras como esta, como El marinero y como otras más que voy a estar enseñándoles, son ese tipo de obras que vale la pena leer, y más allá de clasificar, sobre todo en sus tiempos, deberían ser primero leídas, apreciadas y saber a partir de ahí, saber a partir de la calidad si deben ser o si son dignas de ser leídas o valoradas, más que ser exclusivas entre sí. Creo que las obras que tienen un poco de diferentes géneros de la literatura, o las obras que se salen de lo convencional, son ese tipo de obras que tienen mayor futuro o que pueden llegar a tener un atractivo mayor que lo que ya conocemos todo. Y es por eso que una vez más este libro, El marinero, es incluido en esta serie de la poesía en la literatura. Evidentemente la poesía es literatura, pero no todas las obras teatrales están narradas de esta forma, con estos recursos tan simbolistas, con este lenguaje de este tinte tan filosófico, tan subjetivo. No todas las obras son así, y por lo tanto, digo, no es que valgan menos o nada, pero si ustedes quieren impregnarse más como de este lenguaje, no duden en leerlo y ya me dirán qué les parece. Beso a poesías. Me gusta el juego de palabras.